Boa tarde a todos os presentes. Eu gostaria de dar as boas-vindas a Anastasia Martin, que está aqui conosco nesse auditório da Biblioteca Mindlin, não é? E, enfim, nós organizamos, o Pedro Cesarino e eu, pelo programa de pós-graduação em Antropologia Social. Imagino que uma parte de vocês conheça a Anastasia, dois livros dela publicados já em português, não é? Quarrofove, que em português é Escute as Feras, e A Leste dos Sonhos, não é? São os dois livros publicados em português, e a tese de doutorado, Les Âmes Sauvages, eu acho que é um livro em vias de ser traduzido pela 34. Pela editora 34. Anastasia é, enfim, antropóloga, escritora, não é? O Quarrofove, Escute as Feras, conheceu uma adaptação para o teatro também aqui, não é? E, enfim, então a ideia dessa conversa é ela se apresentar seu trabalho, suas preocupações como antropóloga e como escritora, que ela também é, e conversar conosco, não é? Então, eu não vou me estender nessa apresentação e queria expressar a alegria minha, dos colegas, do Pedro, dos alunos e colegas de outras unidades que estão aqui, tá bom? Que você fique à vontade de passar. Eu acho que nós vamos ficar aí depois, na hora da conversa, Okay. Boa tarde, bonsoir. Je suis très heureuse d'être ici parmi vous. Eu vou falar em espanhol, mas depois podem fazer as perguntas em português. Eu entendo. Bueno, me llamo Anastasia Martin. Como saben, probablemente soy antropóloga y escritora. Desde hace poco, desde 3 años, empecé a trabajar en el Centro de Investigación francés que se llama el CNRS. Tuve una posición, una chaire de 4 años que se llama Habitabilité de la Terre et Transition Juste, pues, habitabilidad de la tierra y transición justa. Y bueno, fue un momento importante porque después del postdoctorado me pasé muchos años a financiar con otros modos de financiamiento que el modo universitario mis investigaciones, como bueno, la literatura y también la dirección de películas, de documentales sobre Kamchatka. Eso. La temática de habitabilidad que estoy ahora tratando de pensar, criticar y también organizando seminarios en Francia alrededor de esto, después puedo hablar más de esto, tiene que ver en verdad con una cuestión muy antigua en mi trabajo, que es la cuestión del clima. Entonces, yo cuando empecé con antropología y con la idea de hacer una tesis de doctorado después de un máster, empecé a trabajar en Alaska con una población de cazadores-pescadores del nordeste de Alaska. Había leído sobre el hecho que ellos fueron muy políticamente activos con respecto a la cuestión de la explotación del petróleo en sus tierras. En esa época había un debate súper fuerte entre los pueblos indígenas de Alaska, bueno, especialmente de esa zona nordeste, y el estado de Alaska y el estado federal, sobre la apertura del más grande parque nacional de América, de hecho, que se llama el Arctic National Wildlife Refuge, y la idea era explotar toda esa zona norte, abrirlo a la explotación de petróleo.
Y esa zona norte era también el lugar donde los caribú, no sé si ven lo que son los caribú, tipo reinos salvajes, van a reproducirse. Es un lugar muy antiguo donde cada verano los caribú vienen a dar vida y después en el otoño bajan, cruzan los Brooks Range y bajan en esa zona de taiga, entonces dan vida en la tundra y bajan en la taiga, que es la floresta, y allá se encuentran con la gente que vive allá, que son cazadores y que tienen una relación muy antigua, muy fuerte con esos caribú, una relación que ellos mismos dicen anímica, ¿no? Espiritual y tal. Entonces el conflicto sobre esa cuestión empezó porque ellos empezaron a decir que, bueno, que si iban a abrir esa zona a la explotación de petróleo, los caribú se iban a morir, y muriéndose los huichinelos mismos se iban a morir también por esa relación anímica que tenían con ellos. Entonces, de decir que no era solo una cuestión de ecología, sino una cuestión de derechos humanos, de preservar esa zona para los caribú y también los huichín. Bueno, eso fue la primera cuestión sobre la cual empecé a trabajar, y presenté esa cuestión en un máster a Philippe Descola, que era mi director de tesis en ese momento, y dije, bueno, me gustaría ir a profundizar esto, ¿qué piensas? Ok, vamos. Y entonces tenía grandes expectativas, llegando en donde los huichín en el medio del invierno, para empezar un trabajo de campo, queriendo trabajar sobre la cuestión del animismo, básicamente. Y porque entonces estábamos en 2006, entonces Descola terminaba de publicar ese libro que ustedes me imagino conocen, que es Más allá de naturaleza y cultura, para la nature y culture. Entonces, era como el inicio, y con, bueno, todos los otros trabajadores alrededor de esa cuestión, el inicio del torno ontológico, y fuimos muchos estudiantes en esa época a querer seguir con ese trabajo. Entonces eso también era mi esperanza, pero llegué de hecho en Fort Yukon, en el medio del invierno, como decía, y ahí me di cuenta que la gente no quería para nada hablar de sus relaciones con los animales, con las plantas, y la cuestión del animismo era, bueno, no era la cuestión. Y me di cuenta de la violencia y la presencia súper fuerte de dos cosas. Una que me esperaba, la otra no. La primera era que la historia colonial seguía muy presente, no solo por los misionarios que seguían en los pueblos huichín y que habían como un poco écrasé, ¿no? Aplastado sus modos de relaciones con los otros seres, pero también por la aplicación, ¿cómo decir? La manera en cual las políticas que tienen que ver con regulaciones de casas, con los límites de los parques nacionales, con el hecho de ser siempre afuera, o de la explotación de los recursos naturales de un lado, o de la cuestión de la wilderness, que es muy importante en Alaska. Los huichín siempre se encuentran afuera de ambos lados de lo que es la idea de la gestión de la naturaleza occidental, que es por un lado protección, conservación, y por otro lado explotación. Y esos dos lados claramente van juntos.
Y entonces ellos, con sus prácticas de caza, de pesca, de rituales con los animales, siempre fueron afuera de esto. La segunda cosa es que bueno, hace 15, 20 años la cuestión del clima, que es muy importante ahora, no era una pregunta en la ciencia social, o muy poco, era algo que era muy, así como sabíamos que habían cosas que cambian, pero no era un sujeto de investigación muy compartido, ¿no? Entonces ni siquiera me hice esa pregunta llegando a Alaska. Y el hecho es que cuando llegué, eso fue de lo que la gente me quería hablar, era de lo que estaba pasando con los cambios climáticos, pero que ellos vivían desde el interior como una cuestión muy encarnada, ¿no? De literalmente los animales que migran al sur normalmente no migran más, los salmones que van volviendo a su lugar de nacimiento encima de los ríos, no, como se pierden por los sedimentos, demasiado sedimento por el hielo que se y entonces, bueno, todos esos animales que se perdían sus rutas, bueno, claro, también la cuestión de la floresta que está totalmente en fuego, los ríos que desbordean, todo esto. Y ellos, la manera en cual lo sintieron era que, y eso fue algo que orientó después mi camino de investigación, fue que ellos dijeron, nos sentimos los mismos que esas metamorfosis que están pasando en nuestro entorno, a decir que el sentido común que siempre ha hecho sentido, todo lo que ha hecho sentido, que es que todas las maneras en cuales sabíamos cómo los animales se comportan, por dónde van, tal, este sentido no hace más sentido. Incluso los chamanes no pueden entender las nuevas rutas de los animales, que los animales están siguiendo las metamorfosis de los fluxos elementales y como que están haciendo cosas extrañas. Entonces, eso fue el punto de investigación, de hecho, y donde la cuestión del animismo reentró por la ventana, por decirlo así, porque entonces partí de allá. Entonces empecé a preguntarles la manera en cual ellos trataban de ser reflexivos sobre sus historias, sobre su mitología, cómo la conectaba con la cuestión de las metamorfosis climáticas en curso. Y poco a poco me di cuenta de que era como un paradoxo bien interesante. Por un lado, no hacía sentido, es que los animales hacían cosas que no se esperaban, pero por otro lado, eso era una cuestión muy común en su mitología, en su cosmología, esa idea que viene en cada mito de origen, que al inicio del mundo los seres y las entidades no tienen límites bien marcados, ¿no? Son puros, pues, como el agua, ¿no? Y entonces las capacidades, los potenciales de unos y otros pueden intercambiarse, se entienden, tal. Y el proceso de especiación, en el momento en el cual el oso, el diviteroso, el homo, el caribú, bueno, cualquier ser se pone a ser su mismo, se pierde la capacidad de hablar juntos, no se pierde la capacidad de relacionarse. Bueno, entonces ellos lo que dijeron es que el periodo actual de cambio climático les reponía en ese momento muy antiguo del tiempo,
bueno, que yo llamé por razones de hacerse entender en Les Hommes Sauvages el tiempo del mito. Entonces la idea era que la hibridación y las metamorfosis de los seres y entidades no humanas como que reactualizaban este pattern que conocían mucho bien en el tiempo del mito. Y entonces ellos de decir que ese momento muy crítico también podía ser tomado como una ocasión de retomar el diálogo con esos animales que no se parecían más, pero al mismo tiempo el salir de sus casillas mostraban la verdad, entre comillas, del animismo, porque seguían una trayectoria inexpectada, ¿no? Entonces confirmaba el hecho que sí, claro, tenían algo adentro que les hacía, no sé si una persona, pero un ser individual. Y así, y entonces así empecé eso fue, bueno, es muy, perdón, es un resumen muy, trato de ser muy corto, pero eso fue el sujeto de 3 años de investigación, básicamente. Después de esto, entonces fue la tesis, y tenía un miedo grande, que no sé si aquí hay estudiantes de antropología y acaso eso les va a pasar, pero mi miedo era lo siguiente. Yo defendí mi tesis en 2014 y tenía miedo de que el hecho de ahora ser especialista de los Atapascan y de los Gwich'in de Alaska tal, iba totalmente a encerrarme en esa aire culturel, y que no iba a ser que yo iba a tener como que a tener la misma etnografía más o menos toda mi vida y después montar en generalidad y tal, y hacer todo lo que nosotros hacemos. Y entonces yo quería verdaderamente tratar de empezar un trabajo que seguía las mismas intuiciones, pero en otro campo, en otro campo de investigación. Y por eso fue ayudada por cuestiones que pasaron en el campo mismo. Hubo varias cosas que me hicieron cruzar el estrecho de Bering. La primera es que en el pueblo de Fort Yukon había muchos radar, ¿no? Radar, que miraban hacia el otro lado a Rusia. Y esos radar no son en las ciudades mayores de Alaska porque son muy feos y los turistas se pueden asustar, entonces los ponen en los pueblos indígenas, así están bien escondidos porque evidentemente nadie viaja allá. Y entonces esos radar seguían funcionando. Había dos personas adentro de ese radar de Fort Yukon y seguía mirando hacia el otro lado. Y cuando le pregunté a Dacho, que era en ese momento el jefe tribal de Fort Yukon, lo que era ese radar, él me dijo que se preguntaba cada mañana cuando pasaba, como cuando iba a cazar y tal, que se preguntaba cada mañana si la gente al otro lado del estrecho de Bering se preguntaba sobre ellos mismos, ¿no? Desde Siberia. Entonces empecé a pensar ese momento fuertemente, también porque el Kamchatka y el Alaska tienen una relación muy, muy fuerte, ¿no? El Alaska fue rusa hasta 1867 y fue comprada en ese momento por muy poco dinero, y es algo que 7 millones de dólares, que es nada, algo que los rusos siguen con mucho regreto de esto, ¿no?
Entonces, toda esa historia que los indígenas mismos, los Huichin, siempre van de broma, como que, pero sabes que nosotros aprendimos que estuvimos americanos el mismo día que aprendimos que antes de ser americanos habíamos también sido rusos. Entonces había toda esa, como también una continuidad histórica. Sobre la continuidad histórica hay también el hecho de que los primeros descubridores, entre mil comillas, de Alaska partieron de Kamchatka, partieron de Bering, partió de Petropavlovsk. Lo otro es que Kamchatka es para Rusia lo que Alaska es para Alaska, es decir, un territorio de wilderness muy importante, de conservación de naturaleza y de turismo también alrededor de esa naturaleza, y también un lugar donde se explota muchos recursos naturales como el petróleo, muchas otras cosas, pero la mayor cosa en Alaska es petróleo, y del lado kamchatkiano el gas. Entonces me parecía interesante empezar a pensar esa comparación. Y la última cosa que me dio mucho a pensar fue algo que dijo Clarence, el padre de Dachau, todavía en Alaska, diciendo que si había una crisis económica o política mayor en América, ellos iban a regresarse a la floresta. Y entonces eso me dio mucho de pensar porque claro, ya había pasado una crisis tal en 1991 con el Imperio Soviético, y entonces pensé, puede ser que en Kamchatka hay unos colectivos indígenas que eligieron hacer exactamente esto, lo que no hicieron los colectivos de Alaska, porque siguen siendo, entre mil comillas, protegido por una cierta seguridad social que les da como entre $100 y $200 por mes para seguir viviendo en la aldea. Eso. Y entonces empecé ese trabajo, que fue un trabajo de postdoctorado, de hecho, en Kamchatka, y entonces sí, fue muy rápido porque defendí mi tesis en mayo 2014 y en junio 2014 estaba en Kamchatka, y fui con un colega que acaso conocen, leyeron, que se llama Charles Stepanov, que es un antropólogo originalmente especialista de Tuva, y yo le había presentado, por estudiar, trabajar los dos en el laboratorio de antropología social en París, pasamos mucho tiempo conversando, y le había hablado de mi hipótesis sobre la posibilidad de encontrar a poblaciones Even que se habían regresado al bosque, y él le parecía muy interesante. Entonces nos ganamos una beca para hacer ese trabajo de campo, y así empezó el trabajo de campo en Kamchatka. Y llegamos primero a eso, donde es el lugar donde viven la mayoría de los Even, de los Itelmen y de los Koriak, que son las tres poblaciones indígenas que siguen viviendo en Kamchatka, no originarias necesariamente, porque los Even son nómades, los Koriak y los Itelmen no, y los Even llegaron después. Entonces, en eso empezamos a hablar con toda la gente, como se hace cuando uno parte de nada, así, siempre empieza en medias res, así preguntando, y al final nos hablaron de un colectivo Even, una familia extendida que sí se había vuelto a la selva, pero que fueron marginales, como que los Even mismos iban como
con mucha reprobación con el hecho que ellos eligieron vivir en la selva, porque para ellos, los del pueblo, dijeron que fue como una deserción de su cultura, porque en Rusia, a contrario de lo que pasa en Alaska, desde el momento soviético mucho dinero está puesto en cultura. La cuestión del folclore, del baile, del dance, del museo es súper importante. Y entonces esos colectivos tienen becas para rehacer objetos tradicionales, performar sus danzas, sus bailes, intercambios entre comunidades indígenas que van bailando en diferentes partes de Rusia, tal. Entonces, y claramente, bueno, hacen esto. Sí, me acuerdo de la fórmula de Stalin, porque viene de esto, que decía que es la pluralidad de las lenguas, de las naciones unidas, yendo hacia un mismo concepto político, ¿no? Unido en una misma política social. Bueno, claramente el problema es que esa gente en ese pueblo y en todos los otros pueblos tienen derecho a bailar, a hacer performar su cultura, pero claramente no tienen ni un derecho sobre las tierras, los territorios que antes habitaron. Y en el caso particular Eben es un poco más complejo, es que ellos fueron nómades, entonces no tuvieron territorio, como se puede decir, de colectivos de cazadores, pescadores, recolectores. Ellos vinieron a Kamchatka siguiendo los reinos que seguían su hierba, ¿no? Entonces, lo que pasó durante el periodo de colonización es que esos reinos fueron privatizados y porque era como cada familia tenía como entre 5 y 10 reinos, ¿no? Y había una relación interespecífica, interpersonal muy importante. Agarraron todos esos reinos y hicieron grandes trupos, que me está llamando herd, bueno, entienden. Le pusieron todos juntos en grupo de 1.000, 2.000, 3.000 reinos. Claramente la propiedad de los reinos fue quitada y los Eben fueron los pastores de los reinos que no les pertenecían más. Y esa es la situación ahí en Kamchatka, la más común, es que o la gente de los Eben trabajan en cuestión de cultura, o son los pastores de esos reinos que no le pertenecen, sino, bueno, claro, ahora no pertenecen al Estado, porque la espada se cayó, el Imperio Soviético, pero pertenecen a empresas privadas, pero no cambió el sistema, vamos a decir, cambió de mano y no volvió en las manos de los Eben. Entonces, esa familia, cuando decida de partir, ¿no? de irse de la idea de cuál fueron comunalizadas durante el periodo soviético, que es eso, regresan a la selva, es una elección muy política, porque se están deshaciendo tan de la cuestión de folclore, de cultura que empezó a definirlos, a definir sus identidades, ¿no? Entonces se quitan la ropa tradicional, se visten como cazadores y se vuelven a los bosques con sus caballos. Y se apartan también de la cuestión de los reinos y reempiezan a estar puramente cazadores, pescadores, recolectores, lo que no era el caso antiguamente con los Eben. Es que claro que fueron cazadores, pescadores al mismo tiempo que pastores, pero no era era más composicionista en ese sentido. Entonces, llegamos allá y empecé a trabajar
la cuestión era, eso fue la mayor cuestión con cual partí, era cómo hacer, regresamos a la selva, pero los chamán se han muerto durante el Imperio Soviético. El último chamán en Kamchatka se murió como en los años 75. Entonces los chamanes se han muerto, entonces nadie nos puede guiar en el sentido de cómo retomar las relaciones concretas y anímicas al mismo tiempo con los seres y entidades de la floresta sin nadie para ser el puente. Entonces la cuestión del sueño para ellos empezó a muy importante, y entonces hubo todo un aprendizaje colectivo, lo que era también muy marginal en esa sociedad, porque el chamanismo está con los Even, y otros pueblos de Siberia, es una cuestión hereditaria, ¿no? Uno no se pone chamán así, nace chamán de sangre, es una herencia. Entonces no había más herencia, y entonces el hecho de ponerse a soñar colectivamente y de tratar de entender lo que pasa en el sueño y de como tipo una escuela colectiva que se desarrolla cotidianamente alrededor del fuego cada mañana, donde cada uno se pregunta lo que ha soñado en la noche, porque la idea es la siguiente, que los encuentros, cuando soñas bien, porque pasa mucho de no soñar bien, es soñar sin soñar, pero soñar con. Entonces cuando pasan algo, cuando estás atravesado por algo, entonces la idea es que voy a tomar un poco de agua, porque voy a tratar de ponerlo simple. La idea es que tiene que ver con lo que hablé justo antes sobre Alaska y el tiempo del mito. La idea es que en el sueño las límites físicas, de disposiciones físicas entre los seres humanos y no humanos, entre todos los seres diferentes, las diferentes especies, se disuelven, ¿no? La razón por cual yo no puedo hablar con un pato o un lobo es porque nuestros cuerpos son tan diferentes que no atravesan, ¿no? Durante el día. Ellos dicen que durante la noche esas fronteras se disuelven y que se puede comunicar, porque no estás como con todo esto, y que se puede comunicar con otras entidades, otros seres, otras potencias. Y la idea es que si hay comunicación en un sueño, en la mañana lo que te llevas las informaciones que aprendiste durante la noche, esa conversación que tuviste con el pato o el lobo. Por ejemplo, en el caso de los salmones, son cuestiones muy pragmáticas. Es que si soñas bien con salmón, vas a poder saber dónde están los salmones el día siguiente, ¿no? Y vas a saber dónde tienes que ir en el río para pescarlo. Lo mismo si soñas bien con un cisne, el cisne te puede decir en la mañana si el invierno va a llegar más pronto o no, porque los cisnes siguen las corrientes de aire y son más sensibles a los flujos elementales, y entonces ellos siguen los flujos elementales, saben mejor lo que va a pasar. Si hay comunicación, uno se puede despertar en la mañana y decir, tenemos que ir a cortar madera, ¿no? Leña, porque dentro de poco va a ser frío. Entonces puede ser así como muy práctico. Eso. Entonces, esa cuestión del sueño fue muy fuerte, y bueno, lo voy a dejar para la conversación después, pero como me imagino que ustedes probablemente leyeron Juan Fauve, entonces esa cuestión del sueño me tocó a mí mismo
Entonces, eso era mi investigación, lo que quería entender y al querer entender me pasó exactamente esto, es que empecé a soñar con osos. Entonces, ¿cómo decir? La psicosis de la necesidad de trabajar esa cuestión del sueño, de tener reflexividad, fue muy, muy importante, no solo por razones que es interesante, sino por razones de salvación personal. Eso, pero lo voy a dejar para la conversa. La otra cosa que trabajé mucho en Kamchatka, aparte de esto, volviendo a la cuestión de la habitabilidad y del clima, es la relación de esa familia Even con las fuerzas elementales, los flujos elementales, los elementos. Eso fue una sorpresa para mí, porque de todo lo que había leído y trabajando en Alaska y tal, y había leído bastante sobre colectivos que podemos llamar animistas, yo había leído mucho poco sobre la posibilidad de comunicarse en colectivos animistas, cazadores-pescadores, con los flujos elementales. Había un enfoque súper fuerte sobre la posibilidad de comunicarse con los animales, con las plantas y de seguir sus huellas y tal, ¿ok? Pero los flujos elementales era algo que era muy poco hablado, o si no en sistemas que no son dichos. Bueno, eso también lo podemos discutir después, es el problema de la casilla de la escuela. Pero, por ejemplo, en Australia tenemos a Povinelli, tenemos a Grusevsky, ellas sí trabajaron sobre la cuestión de la relación a los flujos elementales, pero es poco. Y entonces me di cuenta en esa etnografía, hablando con Daria y su familia, que ella tenía formas de adresa muy cotidiana al río, al fuego, al cielo, así como no como ritual muy bien definidos, porque como lo dije, no hay más chamán, entonces es más como en la vida cotidiana, pero algo como una discusión bastante permanente. Y lo que me interesó, también viendo de todo ese background, era por qué esa cuestión no está mucho trabajada en antropología. Y es interesante porque en Francia, por ejemplo, la filosofía que tiene que ver con ecología política agarró la cuestión del torno ontológico, pero súper fuerte, y empezaron a hablar de la intersubjetividad posible entre humanos y no humanos, ¿no? Y eso está totalmente desbordeando los límites de la antropología, pero con un límite, porque si se habla de organismo vivo, bueno, y ahora tenemos una expresión que está como agarrando todo en Francia, que es le vivant, el vivo, que tiene por aparentemente reemplazar la dualidad naturaleza-cultura. Eso también lo podemos discutir. Entonces, esa cuestión del vivo, donde antropología para filosofía fue muy potente, cambió todo, de hecho, yo creo, incluso en estudio de etología, de ecología. Bueno, entonces esto tiene un límite, es que ¿qué hacemos del non vivo? Es decir, esa posibilidad de intersubjetividad y de diálogo se corta cuando llegamos a lo que llamamos inanimados, que son los flujos alimentarios, medios de vida, o bueno, puede ser llamado de muchas cosas, pero no son vivos, ¿no? Entonces eso fue el inicio de otra psicosia intelectual, y lo que me interesaba sobre todo, y que sigue interesándome, y ahora voy a ir a lo que estoy haciendo ahora, es que esos flujos elementales no solo son
interesante de pensar como ese límite entre donde hemos puesto en el occidente la frontera entre animado, inanimado, vivo, no vivo, tal, es que son los que se están levantando ahora con el cambio climático. Es que los animales, las plantas, no están haciendo la revolución como lo están haciendo los flujos elementales. Entonces hay algo de muy actual con esa cuestión de repensar la posibilidad del diálogo con esos flujos, porque son ellos que sin boca, sin piel, sin ojos están hablando, ¿no? Esa fala para los Even y para muchos otros pueblos indígenas, y me imagino que esto lo saben ustedes, es considerada una respuesta la mayoría del tiempo. La mayoría del tiempo, cuando una cuestión climática pasa, por ejemplo en Kamchatka, si las temperaturas se ponen súper altas, el día siguiente súper baja, como de 0 a -20, el día siguiente de -20 a 5 y de nuevo así, o si una tormenta llega y que entonces las condiciones, la habitabilidad, condiciones de vida se ponen casi imposible, que los animales mueren, tal. Ellos están inmediatamente reflexivos sobre lo que está pasando. No están diciendo, bueno, yo traté de decirles esto, pero no funcionó, de decir, bueno, los chineses están consumiendo y aquí estamos pagando el precio alto para las condiciones de producción de la modernidad. Ellos no dicen esto, ellos dicen, piensan inmediatamente en el lugar en donde no tuvieron la forma adecuada de diálogo con esas entidades, dónde se rompió, qué hicieron mal, dónde se cayó algo y cómo repararlo. Entonces hay una carga, ¿cómo decir? Sí, una reflexividad, una carga, estoy buscando una palabra que no encuentro, entonces que les permite, tratar de inventar modos de reparar la cuestión. Son muy... ese término es importante porque es lo que nosotros no estamos, se sienten responsables, se sienten responsables de lo que está pasando y tratando de armar rituales, armar cantos, como ir a casa de reza, como que y hablar de nuevo, ¿no? Reanudar el diálogo, eso. Bueno, eso fue básicamente el campo de investigación que abrí en Kamchatka sobre esa cuestión. Después pasó la guerra, entonces yo fui, y también por lo que había, fui cortada no podía regresar más a Kamchatka por razones políticas, en gran parte, y entonces me encontré orpheline de terrain y tuve que reinventar un modo de seguir trabajando sobre esas cuestiones sin el Kamchatka. Entonces, en ese momento fui invitada a dar conferencias sobre mi trabajo en Patagonia, en Chile, Patagonia. Y entonces, pensé que era bastante, era muy oportuno porque así podía pasar tiempo en ese lugar y pensar un poco en cómo seguir diferente, siguiendo esa temática. Esto lo voy a ir después. Entonces dije que sí y que me iba a quedar como 2 meses a ver, a conocer y tal, y ver lo que se podía hacer. Y llegué a Punta Arena y yo no entendía muy bien por qué me habían invitado a Punta Arena a hablar sobre,
de manera más formal, pero sobre todo lo que acabo de decir, y no en Santiago. Era un poco raro y además era una iniciativa del Instituto Francés de Chile y de la Universidad de Magallanes. Y bueno, pero a mí me convenía bien porque prefería estar en Patagonia para, bueno, entender lo que pasaba allá, pero empecé a... Y después de las conferencias fui a ver a la directora científica y le pregunté, pero ¿qué pasa? Porque dime la verdad, ¿no? Porque yo siento que hay algo un poco raro. Y me contó que Total, me imagino que conocen Total, que es una empresa de petróleo muy importante, está haciendo su transición energética como todas las grandes empresas de petróleo y bueno, bueno, me siguen. Y acaba de haber comprado muchísimas concesiones en Patagonia, como muchas otras empresas. De hecho, toda Patagonia estaba comprado y eso en ese momento no se sabía para nada en Chile, para hacer hidrógeno verde. Y Total estaba en un proceso de aceptabilidad social y entonces estaban invitando a pesquisadores para hablar de cuestiones como la antropología. Y entonces Total estaba dando dinero al Instituto Francés y también a la Universidad de Magallanes, razón por cual había todo esto. Entonces, como se lo pueden imaginar, me enfadé mucho, les dije que, bueno, toda mi investigación está súper politizada por la razón que yo no quiero tener nada que hacer con esto, y que va a pasar súper mal y que voy a volver en Francia y producir muchos artículos en grandes medios para confrontar lo que está pasando. Pero después lo pensé un poco mejor y también con esa directora científica que terminó ser una colega muy importante para mí, oye, espera, que aquí tenemos la oportunidad de hacer una pesquisa, una investigación sobre un proyecto en Genèse de transición energética, donde yo puedo estar totalmente infiltrada porque ya estoy adentro con esa cuestión del Instituto Francés, y ella de decir, bueno, manera de darte las gracias es te voy a dar todos los contactos de los inversores extranjeros, de los bancos, del CEDA, del director de empresa, tal, y así vas a poder hacer una etnografía sobre lo que está pasando. Bueno, y eso es lo que hice. Es que volví a Francia, había esa posición que les conté, que se llama Habitabilité de la Terre y Transition Juste. Puse el proyecto a ver y funcionó. Y así que mi último trabajo, siguiendo esa intuición, ese primer trabajo en Kamchatka sobre las maneras de relacionarse con los flujos elementales y actualizando la cuestión con la transición energética que está basada sobre esos flujos elementales, ¿no? Aparte de que ellos los consideran como puros recursos extractible a cualquier momento y apropiable a cualquier momento. Bueno, eso fue una oportunidad para mí de tener ambos lados. Entonces, un estudio etnográfico sobre esa cuestión de transición energética, hidrógeno verde en Patagonia, que, bueno, no voy a hacer los detalles porque puede ser muy largo, pero que tiene que ver con las minas, ¿ok? En el norte de Chile, porque hidrógeno verde, porque son eólicos, entonces las ovejas, que son emblemáticas de la Patagonia y también de la colonización, ¿no? Entonces tienes como esas inmensas estancias con ovejas y unos gauchos ex-tehuelches súper pobres que están ahí guardando las ovejas. Las ovejas van a ser reemplazadas por eólicos, son blancos también, pero valen más dinero porque
porque ahora un eólico en 1 hectárea, por un año la concesión es de $40,000 por eólico. Entonces esa gente que son los colonos, los descendientes de los colonos en Patagonia, los que mataron a los cahuéscar, a los yaganes, son los que se van a poner incluso más ricos, pero ricos ni siquiera se puede entender ese nivel de riqueza. Y toda esa materialidad del hacer la transición en ese lugar tiene que ver con las minas por los metales críticos, ¿no? Y estos son también en Chile, son en el norte donde, y ahí me ven venir, viven la mayoría de los pueblos indígenas que siguen vivos en Chile y están justamente en esa zona de mina y tienen que bajar de nuevo en las minas para trabajar todos juntos a la transición energética, mientras sus ríos son absolutamente poluidos por el extracto de la minería. Eso. Entonces, eso es en lo que estoy ahora. Es bien interesante, aunque es un poco gordito como proyecto, pero sí, bueno, eso, creo que hablé mucho. Podemos hablar. Anastácia, muito obrigado pela sua fala. São muitas questões interessantes. Eu não vou colocar muitas questões para abrir, né, a conversa, porque eu acho que todo mundo aqui tem coisas para te perguntar. Eu queria, talvez, vou propor 2 questões. Você me disse se eu estou falando muito rápido ou não, tá? A primeira, um pouco tentando... eu quero saber se por acaso você vê nesse seu novo projeto alguma conexão com o que você via antes em Kamchatka, né? Ou seja, se existe alguma forma de resistência do animismo, no animismo, a todo esse movimento colonial, né, o neocolonial, de relação com a terra, né, e com os elementos, porque de certa forma é como se tivesse um curto-circuito, né, por um lado a exploração dos elementos, né, pelas novas indústrias, né, dos minerais raros, enfim, do hidrogênio, etc. E por outro lado um reclaiming animism dos elementos, né, alguma coisa assim, uma relação com os elementos que poderia ser considerada como animista, né? Então, em que medida esses 2 vetores, ou esses 2 polos se chocam, né, ou entram em conflito na situação que você vê agora na Patagônia e no que você via antes, né, em Kamchatka? Essa é a primeira questão. A segunda é sobre, eu queria voltar um pouco à questão dos sonhos, né? Então, a gente vê nos seus livros, especialmente na Leste dos Sonhos, né, uma certa passagem entre os distintos estilos narrativos, né? Em algum momento você adota um estilo mais próximo de como é que eu vou dizer, de um relato, né? De uma prosa, de um relato que escapa um pouco da tradição antropológica e em outros momentos, no mesmo livro, você adota um tom de discussão teórica, conceitual, pesada, né? O que me parece bom e interessante, né? Eu queria saber, pensando também no Escute as Feras, no Carl Fovo, como é que a narrativa, até que ponto a narrativa antropológica, a escrita antropológica tradicional dá conta de situações complexas, né? Talvez tenha sido por isso que você foi, né, para uma escrita assim chamada literária, mas a gente tem dúvidas com relação a isso, né, no Carl Fovo, né? Ou seja, algumas situações se impõem, essas situações não cabem dentro do registro da escrita antropológica, né, tradicional, né? Isso foi um acidente de percurso que aconteceu na sua trajetória, ou você pretende de alguma forma seguir nesse caminho? Isso segue tendo um apelo para você, essa forma de escrita, ou não, né? Porque de certa forma isso também está presente no A Leste dos Sonhos, mas num certo convívio entre regimes diferentes de pensamento também de escrita, né? Então eu queria, enfim, que você, se puder, falasse um pouco mais para a gente sobre isso. Em seguida a gente abre para o público. Ok, obrigada.
Sí, claramente, esa es la idea, trabajando sobre cuando digo respuestas indígenas a esa cuestión de la transición energética, es decir, que yo verdaderamente creo en el hecho que una cierta cosmología, una cierta manera de dialogar con esos elementos es la respuesta, pues es decir, la manera en cual ellos performan concretamente cada día su cosmología, poniéndose de nuevo en relación con esos elementos, es una respuesta muy política al tecnosolucionismo, que no tiene salida, yo creo. Bueno, ese es mi punto de vista, pero ni de derecha ni de izquierda. El problema es el concepto de recurso, ¿no? Que sea un recurso a conservar o un recurso a explotar. Un recurso, es un objeto que se puede apropiar en cada momento. Y entonces, para cambiar esto, yo no creo que haya 1000 maneras, y mi trabajo como antropóloga es seguir los pasos de los colectivos indígenas con quien convivo a tiempos y traducir esas maneras de reponer la posibilidad del diálogo. Yo quería decir algo, no sé si no es lo mismo en portugués ni en español, pero lo quiero decir porque yo creo que es interesante. No sé si hay cierta gente acá pensaron en la etimología de la palabra recurso, y ahora voy a hablar en francés, que es ressource. Ressource viene que es recurso, viene de la expresión francesa retourner aux sources, que quiere decir volver a las fuentes. La idea de volver a las fuentes es muy importante como expresión francesa cuando uno está en estado de pérdida interior, que el mundo se está deshaciendo alrededor, ¿no? Vas caminando encima de la montaña donde el agua brota y das las ofrendas, haces tus abluciones y la fuente te permite cambiar de modo de ser, ¿no? Entonces es una expresión muy así como fuerte, que tiene que ver con una relación antigua con el agua. En Francia, como en muchos otros lugares, el agua, las fuentes eran consideradas como mágicas, sagradas. Hay muchas fuentes en Francia, donde después se construyeron iglesias y capellas y todo esto, pero lugares de peregrinaje donde la gente iba a sanarse, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la vista. Hay fuentes especiales en Francia donde se iba, y se hace todavía, se iba a poner el agua así para retomar una vista nueva, ¿no? Retourner aux sources. De esa expresión deriva otra expresión, se ressourcer. Básicamente me imagino que en portugués podría decir recargar las energías. Es la idea de, bueno, eso mismo, es como en relación con esa agua y sus potencias, retomar una energía de vida para seguir en su camino, pero siempre con esa idea de metamorfosis, ¿no? Se ressourcer. De esto deriva de manera pero muy aplastada, reducida, matada, recurso. Y bueno, eso me parece interesante porque sin tener que ir muy lejos, quedamos en Francia con el lenguaje, se ve que esto no fue siempre así. La ressource es una palabra que ahora es muy objetivable, es la cuestión, pero viene de otro lugar.
y haciendo tanto tiempo. También hay algo de decir por eso. También yo creo que al mismo tiempo que estar con los pueblos indígenas que están en lucha, con sus cosmologías y sus relaciones culturales, hay que remontar el hilo de la memoria que tenemos nosotros también, que el naturalismo no llegó desde hace tanto al mirar la profundidad del tiempo. Entonces eso es también algo que me parece importante trabajar con la historia, ¿no? De donde viene también en el occidente. Eso, construcción del relato. Sí, bueno, gracias por esa pregunta porque es muy importante para mí y me gustó, me divertí mucho hacerlo así en el exterior. La cuestión era que Croix-Rouffauve tiene una escritura, no sé si muy quirúrgica, ¿no? Muy así como, bueno, muy libre en cierto sentido. Y me gustó escribir de esa manera muchísimo, pero como soy una persona, como me imagino muchos pesquisadores, un poco psicótica y esquizofrénica, tenía un problema con esto porque me gusta también explicar, ¿no? Me gusta citar, sí, bueno, referenciar. Me gusta cómo desarrollar los argumentos de manera, ¿cómo decir?, clásica, de cierto modo, ¿no? Y entonces yo también quería hacer un punto con esa cuestión de la familia de Daria, retomando el hecho de soñar como también un tipo de respuesta, de resistencia tal. Y entonces no lo podía escribir solo en modo literario, porque yo quería hacer un punto también en el mundo de la antropología. Pero al mismo tiempo no podía solo escribir de ese modo porque me parecía que traicionaba totalmente la manera en cual Daria está pensando. Y por ejemplo la manera, el tiempo lineal, ¿no? De que pasado, presente, futuro, noche, día, visible, invisible, no sé, y así como muy lineal. Y ella no piensa así, como que son maneras, todo está mucho más, no mezclado, sino se ve más como una constelación de resonancia entre hechos históricos o presentes que no tienen jerarquía y que pueden ser convocados a los momentos apropiados según la situación en la cual estamos. Entonces yo quería también tratar de escribir en modo que seguía su manera de expresarse, como también como un documento, de hecho, como un documento etnográfico que daba como que tenía por lo menos la misma valor que todo ese proceso de explicación y de discusión conceptual y tal. Entonces, el estudiar está construido así. La idea era, vamos a tener, ¿no? a agarrar junto la cuestión de la literatura y la cuestión de la análisis histórica, conceptual, antropológica, lo que sea. Y lo vamos a tener que hacer dialogar. Y entonces en ese sentido, es un experimento. Y hasta ahora no sé si funciona, pero mi idea era, hay que probar, hay que experimentar, ¿no? Hay que probar algo, porque si no, cada uno se va a quedar en sus casillas, ¿no? Los literarios de este lado, los científicos de ese otro, y es justamente esas casillas que estamos tratando de romper. Entonces, la cuestión de la escritura, el dispositivo, como es el dispositivo de escritura,
es nuestra herramienta y es nuestra manera de responder, es la arma. Entonces, ¿cómo lo utilizamos? Es también como ser reflexivo con lo que hacemos con esa herramienta. Bueno, eso, não sei se respondi a tua pergunta. Agora podemos abrir questões. Eu só peço, como a gente só tem esse microfone, que quem quiser falar, vem até aqui. Ou fale alto. Deixa eu só continuar a sua aula. Continuando a colocação da segunda questão do Pedro, sobre a escritura, sobre os estilos de escrita, né? Que eu acho um tema muito, muito interessante. Você não pensa, só uma questão, em incorporar a imagem, o filme, fazer narrativas fílmicas que são próximos da literatura, mas também não é literatura. Gracias por la pregunta. Sí, de hecho lo hice. Hubo esa conversación hace como, yo creo como fue en 2015, fue unos meses después del oso. Hubo esa conversación con Daria, porque yo me quedaba ya a sanarme, y estuvimos hablando de formas de traducir su modo de vida, traducirlo en Occidente. Y yo le dije, mira, Daria, sabes que a veces en el mundo, en el otro mundo, nuestro mundo, los filmes, las imágenes son más vistas, más fácilmente asimiladas que las palabras y los textos, y entonces podría ser interesante si tú quieres de hacer un film. Y para ella fue muy relevante porque tenía esa historia muy linda que tiene que ver con el proceso colonial de los Even por los soviéticos en el momento. Contaba que en los años 50 había cinema ambulantes en la floresta que llegaban súper lejos, ¿no? Y entonces en ese momento, sí, eso no lo conté antes, pero en este momento había kolkhoz muy lejos en la floresta. No había solo el kolkhoz que está ahora como la aldea, el pueblo, sino había muchos micro-kolkhoz muy lejos en la floresta. Y es ahí donde vivía Daria. Y entonces contaba que un día tenía como 6 años y llegó un cinema ambulante, y de hecho, bueno, no las tengo, pero yo vi las fotos de este, y entonces hicieron una proyección, pusieron una gran sabana blanca entre 2 árboles y hicieron una proyección de un film sobre el ballet ruso. El ballet es así, el baile clásico ruso, donde entonces por primera vez Daria vio por primero personas blancas, pero vestidas así, ella lo cuenta así, limpias, brillantes, rosada, y cuenta que en ese momento, mirando esa belleza, ¿no? Se miró a ella misma y por primera vez se dijo a ella misma, pero yo estoy sucia por y fue su primer encuentro con la modernidad al final. Y de esto, me contó esa historia, y esto empezó una conversación muy bonita. Yo le decía, pero justamente ahora, donde ese mundo se está totalmente deshaciendo, lo estamos perdiendo, que lo queremos o no, ahora eres tú y tu mundo que tienen algo que decir a nosotros. Entonces es incluso más potente con esa historia, ¿no? de primer encuentro con Rusia, con el mundo moderno, por un film, por una película, ¿no?
Bueno, entonces lo hicimos. Y es que entonces hay dos films que fueron publicados en Arte, que es el canal de documental francés, pero que yo no les comenté mucho porque había un formato de 52 minutos que estaba imposado por el canal. Entonces yo había firmado algo con el productor que después con todos los rush, todas las imágenes, y eso fue un proceso súper largo de 7 años, y vamos a hacer un film libre, el film que queríamos hacer, y lo terminamos hace unos meses y todavía no salió, pero está ahí, se llama Tfayal, esto. Y lo que me hubiera gustado muchísimo es volver a Tfayal, que es el nombre del campo de caza, y para hacer lo mismo que habían hecho ese cinema ambulante en los años 50, colocar una sabana y hacer la proyección de eso era la idea, pero como lo dije antes, por ahora no puedo, no es posible regresar. ¿Más questões? Oi, tudo bem? Eu não sou da antropologia, eu sou da letras, e eu li o seu livro no começo desse ano pela primeira vez. Eu escuto as férias, eu não sei falar em francês, talvez você entenda o livro. E uma coisa que me marcou muito no livro foi a sua relação com os seus cadernos, que você conta brevemente ali. Eu acho que eram 3 cadernos, se eu não me engano. Um deles você usava para escrever de uma maneira mais livre. Você tinha todo um sistema ali de organização, tanto curioso. E, de alguma maneira, esse sistema se reflete no livro, né? Como você também falou, essas diferentes linguagens vão compondo o livro. E eu acho que acaba tendo como resultado um alcance muito maior, talvez, né? Para chegar para pessoas como eu, que gostei do seu livro muito pela maneira como você escreve, como essa experiência, por mais única e inacreditável que seja, de alguma maneira, ela, em algum lugar, ela atinge algo que a gente consegue compartilhar amplamente. Então, acho que a minha pergunta é, como que é essa relação que você tem com esses cadernos? Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Sí, sigo haciendo la misma cosa yo no sé si se acuerda, pero al final de escuchar las ferias, yo voy diciendo que todos esos cuadernos al final van a ser solo uno, que se van a como a juntar y a mezclar juntos, y que va a ser uno. Y no es lo que pasó, porque no funciona, y no, entonces sigo con los cuadernos de diferentes colores, y también en la computadora con documentos diferentes. Es eso la esquizofrenia, pero es que hay cosas que se puede colocar en el documento. Por ejemplo, ahora estoy trabajando sobre un libro de antropología sobre esa cuestión de los elementos, ¿no? Pero vienen cosas, ¿no? Cuando uno escribe, ahí vienen como fragmentos. A mí me viene más en fragmentos, así como, y ahí no pueden entrar en ese lugar. Entonces hay que tener otro documento donde colocar las ideas que vienen en ese otro documento. Entonces, no sé bien responder, aparte de decir que creo que voy a seguir por los libros antropológicos con la metodología de mezclar una escritura literaria y una escritura de análisis, hasta el punto en cual yo voy a decidir que
no me hace falta más análisis, puede ser, no sé, es que yo sigo creyendo en la necesidad de inventar conceptos, es que me gusta, y lo otro es que si tú no lo haces, otra gente lo van a hacer. Entonces, hay que ocupar ese territorio también. Y yo no lo quiero dejar necesariamente a mis colegas. Y es algo, no sé, es una lucha. Bueno, nosotros para llegar a ese punto fue la idea de terminar antropólogo reconocido y tal, es una lucha. Y entonces esto, no sé, es que por ahora no estoy segura de querer dejar las armas, ¿no? Y ese proceso de invención conceptual creo que es importante, como lo dije ahora, un filósofo inventó un concepto, le vivant, y ahora está instrumentalizado por todo el lado. Solo se habla de esto. Cualquier evento cultural tiene que tener le vivant adentro. Esto y les nouveaux récits. Les nouveaux récits, le vivant. Voilà. Non, mais c'est vrai. Bon. Ok. Y a veces son cuestiones que nosotros participamos de hacer, ¿no? Porque una idea fue así, está bien, pero entonces uno no puede parársela, porque vemos bien que la manera en cual después está encerrada la cuestión no te permite pensar más allá, y para mí el trabajo de pesquisadores es pensar más allá. Entonces hay que seguir con esto, razón por cual no quiero dejar el territorio más analítico. Pero el problema es que es el deseo, es que yo la cuestión de la vibración con la escritura, de tener ganas de escribir, ¿no? De sentir que algo se está moviendo por adentro y que si se está moviendo por adentro puede resonar con las otras personas enfrente. Esto no lo busco, no lo encuentro en ese estilo de escritura. Entonces tengo que tener ese pensamiento más literario, poético, y a veces, entonces eso es porque estoy diciendo, todavía no sé, pero a veces es que funciona, es más rápido a llegar, ¿no? Se pueden decir cosas muy profundas y complejas en muy pocas palabras, y también pueden resonar fuertemente en otras personas que no necesariamente tienen los códigos universitarios para entender esos otros libros. Y no quiere decir, de hecho escribí un artículo sobre esto, sobre el hecho que la literatura antropológica no es una vulgarización, es una forma de compartirla, pero no es como reducir para hacerse entender mejor para las pobres personas que no fueron a la universidad. No es eso, es porque es súper difícil literatura, hacer buena literatura, es difícil, ¿no? Entonces es como otro vínculo, y a veces, claro, puede ser más efectivo, más potente, más rápidamente, y político también. Bueno, pero yo creo en la necesidad de trabajar ambos. Mais questões? Tem uma questão ali, tem uma aqui também. Boa noite, muito bom te ouvir. Tive a oportunidade de te ouvir agora também no Rio de Janeiro, quando você estava falando também sobre os elementares lá no Selvagem, e também estou na minha cabeça as conversas que você teve com a Ailton também, que estão disponíveis no YouTube, assim. E pensando um pouco sobre o que você estava falando, né, essa própria questão que a colega trouxe agora, sobre esses diferentes regimes de escrita, o que cabe num lugar, o que não cabe num lugar, e
as diferentes eficácias que essas diferentes formas de escrever também produzem, eu queria te ouvir falar um pouco sobre como você percebe assim, o sentido da prática antropológica. Você já começou a falar um pouco disso, né? A questão dos conceitos e tudo isso. Mas por que insistir nesse lugar, né? Assim, eu acho que se você é uma autora que consegue furar a bolha da antropologia, os seus livros têm circulado por outros lugares. E eu, como uma doutoranda em antropologia aqui na USP, né, tendo que me haver com essa questão da escrita, fico pensando muito para quem que a gente escreve, afinal de contas, né? E queria te ouvir um pouco sobre a maneira como você percebe o sentido da prática antropológica hoje, assim, né? Se as universidades são espaços que muitas vezes nos constrangem e acabam por reduzir muito o sentido daquilo que a gente está fazendo nas pesquisas e naquilo que as pesquisas se desdobram nos textos, né? E esses outros lugares por onde o seu trabalho tem circulado, né? No diálogo com as artes, o desdobramento do seu trabalho numa peça de teatro, enfim. Pensar um pouco, queria te ouvir falar como você pensa esses trânsitos diferentes, né? Da maneira como as ideias, os conceitos, as imagens, elas podem circular dentro e fora da universidade, dentro e fora dos laboratórios de pesquisa, e como você percebe as suas ideias circulando nesses outros espaços, assim. Sí, no había entendido, pero era seguro. Sí, es una pregunta muy difícil, porque, bueno, si voy a ser muy como auténtica con lo que siento, es que no, por mayoría no estoy escribiendo para mis colegas. Fue de hecho la razón por la cual no tuve una posición durante 8 años. Aparte de que había escrito muchos, publicado libros y tal, pero el hecho que mi escritura era diferente, que había un libro de literatura y que la manera de escribir era y de hablar en la radio y tal en Francia era un poco política, fue que yo fui muy puesta al lado durante un largo tiempo. Bueno, después no, como que ahora pasó, pero por un largo tiempo fue así. Entonces, claramente yo entré de nuevo en la institución, en la academia, por el hecho que mis libros y mis pelis fueron leídos y vistos. Y entonces al ponerse famosa como desde afuera, ellos decidieron de rescatarme, ¿no? Así pasó. Entonces esto, claro que yo creo que puede ser una potencia, una fuerza, poder operar desde adentro, y es más y más difícil de entrar, porque es aquí como en Francia hay muy pocas posiciones. Es muy difícil tener un trabajo de pesquisador. Ahora, escribir una tesis de antropología en Francia, tienes como menos de 1% de probabilidad de ingresar un día a la universidad o en el CNRS. Entonces yo siempre voy diciendo a mis estudiantes que tienen que pensar en forma de instituciones otras, que no es que hay que dejar de ponerse fuertemente en una tesis, así como varios años, pero con esto hay que tener otra esperanza, que la esperanza de la institución que salva, porque esa institución, dando lo que está pasando con los procesos fascistas por todo el lado, puede ser que
que está destruida también. Entonces, pensar en esto para mí es súper importante por los estudiantes, de decir, ok, ¿qué podemos inventar como formas de restitución de nuestras pesquisas? Y eso es lo precioso, de poder... ¿Quién tiene el tiempo de ponerse 3 años, 4 años sobre trabajo de campo, como lecturas, como full en una cuestión particular? Eso es muy importante, eso es lo que hay que rescatar, yo creo. Y después, bueno, si la institución no coge, encontrar formas de hacer que ese tiempo pasado de entender a un colectivo, a una situación tal, sea compartido con todos. Entonces, sí, para mí eso es lo más importante. Y bueno, sobre yo creo que hay un problema, eso es algo que podríamos también hablar con Pedro sobre la cuestión de la ficción, que tiene antropología, que yo tengo fuertemente ahora, esa cuestión de la legitimidad, que no era una cuestión muy fuerte durante mi tesis, por alguna razón, pero ahora lo es fuertemente. De quién, es decir, quién te ha misionado para tener el derecho de hablar para los demás, ¿no? Entonces, hacerse la traductora de otras cosmologías, otros mundos y tal. Y por lo menos yo lo siento fuertemente, es difícil. Por ejemplo, lo mismo, en Kamchatka no me hice la pregunta porque, bueno, a cierto punto terminé casi muerta ya, ¿no? Entonces yo creo que tenía toda la legitimidad para hablar de lo que hablé. Pero ahora, por ejemplo, se hace la cuestión, porque para mí, ahora, por ejemplo, estoy haciendo una etnografía multisituada para intentar de tratar esa cuestión de relación con los elementos, pero siendo una persona que cree fuertemente en la etnografía y en el hecho de pasar tiempo, de aprender la lengua y de estar ahí años, tal. Pero bueno, ahora no se puede hacer de la misma manera. Entonces, ¿cómo tengo la legitimidad para hablar de, no sé, los Aymara, o Cahuéscar, cuando yo pasé solamente 4 meses por sí, o 2 meses por là? Es difícil, ¿no? Entonces esa es una pregunta a la cual no tengo la respuesta, pero yo creo que es una pregunta que va a ser más y más presente frente a la antropología. Una respuesta posible puede ser hacer lo que hizo Rosenberg con David Kopenawa y ir al museo. Eso es una respuesta, como que confirmar con la gente. Por ejemplo, entonces hacerse pluma. Otra respuesta es hacer literatura. No sé, como esa cuestión me está atravesando mucho últimamente y no tengo la respuesta. Uma pergunta, são 2, mas é uma só. Na verdade, você trabalha com povos e paisagens que não são muito conhecidos aqui, não é? Salvo engano, da antropologia brasileira, dos leitores brasileiros. Então eu queria pedir que você falasse um pouco mais da Dária e dessa família que decide voltar para a floresta, né? Para a selva, sozinhos, só eles, quer dizer, é uma decisão desse núcleo familiar de voltar à floresta, não é? Eu queria entender um pouco mais e pensar as relações que eles, nesse estado de isolamento, as relações que eles estabelecem com, não é, o mundo, a política, a guerra, por exemplo. Você tocou, e essa é a outra parte da pergunta, não é? A guerra que te faz
mudar de campo etnográfico, não é? A gente pode pensar que a guerra alterou as etnografias ao longo da história da antropologia, ou fazendo etnografias mais prolongadas, o exemplo clássico do Malinowski, que precisa ficar por conta da guerra, ou impedindo, não é, a ida, e você vai para o Chile. E essa população, esse núcleo familiar isolado, entre aspas, na floresta, como é que essas coisas repercutem neles, por exemplo? Não é? Então eu queria te convidar apenas a nos apresentar um pouco melhor essa experiência que é tão radical e ao mesmo tempo tão impressionante, não é? Essa família que volta, que decide voltar, não é? Um ato de resistência, não sei, estou mudando um pouquinho de assunto. Se você achar que não tem muito interesse, não se obrigue a responder. Obrigada. Sí, obrigada por la pregunta. Es un sujeto muy sensible, de hecho, y lo voy a contar después por qué. Sí, Daria nació, entonces, como decía, hasta los años 60, en la taiga, en la tundra y la taiga kamchatkiana, vos se tienen que imaginar volcanos, así como con nieve y tal, y floresta, y el mar, así es, así se ve, y ríos enormes, ¿no? Así se ve, y tundras de altitud. Y entonces, en el río Icha, que es un río que baja de ese volcán que se llama Ichinsky, hasta los años 60 había colcos muy lejos entonces en la selva, como lo dije, entonces ferme, no sé cómo decir, estatal, ferme d'État, faciendas estatal, que tenían una mezcla de poblaciones indígenas. Por ejemplo, Tfayán tenía un lado Koryak y un lado Ewen. Y lo gracioso es que era un poco como en África del Sur, la supresión del apartheid, que había una línea y por un lado había los Koryak y por otro lado había los Ewen. Y entonces ellos no eran de allá, fueron puestos allá. Los Ewen eran por la floresta con sus reinos y los Koryak eran al lado del mar porque fueron cazadores, pescadores de grandes mamíferos marinos como ballenas y tal. Entonces fueron todos puestos allá y allá había como, todos los animales clásicos de facienda y tal. Y a cierto punto en los años 60 se puso muy difícil, la economía cambió en el Imperio Soviético y esos microcolcos empezaron a fracasar. Entonces fueron de nuevo colectivizados, pero en colectividades colcoses más grandes, y fueron desertados esos lugares. En ese momento de la historia, darle cuenta esa historia, yo creo que la conté también en el Río, que a cierto punto, justo después de que se iban a ir o se fueron, el río desbordeó y limpió todo, así como si no esa experiencia de facienda estatal de colcos en la floresta fue borrada, ¿no? Y quedaron solo ruinas de lo que había pasado. Y entonces ellos fueron desplazados, de hecho en ese momento Dalia fue desplazada como todos los niños por helicóptero en un pueblo muy lejos que se llama Kluchi, donde no desaprendió su lengua, pero aprendió a hablar ruso y fue a la escuela y tal. Y entonces regresaron con sus familias y los reinos solo 3 meses por año en el verano, donde se necesitaba ayuda y tal, pero si no,
Los niños vivían muy lejos de su familia, entre niños y a una tipo interna de escuela. Entonces, todas esas familias les fueron colectivizadas en eso que fica al final de la carretera después de Petropavlovsk, Milkovo, y eso es el final de la carretera. Ahí fueron todos, pero porque la cuestión de las pieles, ¿no? Las pieles de animales, la fourrure, está muy importante, seguía siendo muy importante como moneda durante el periodo soviético. Había gente de esas familias que seguían como viviendo la gran mayoría del tiempo en esos kolkhozes. Entonces, la mayoría de la gente Eben fueron los pastores de los reinos, así nunca fuera con los reinos, pero había ciertos hombres que se dedicaron a la caza en el sistema mismo de kolkhoz, y entonces vivían allá, y esos hombres son los hombres de la familia de Daria. Entonces tiene que ver también, es eso, porque ahora no lo hablé un poco de manera súper simplificada de volver a la selva, pero claro, es más complejo. Tenía un vínculo con el sistema económico soviético, de cómo funcionaba, y entonces ellos no regresaron a nadie, regresaron a un lugar que conocían muy bien. Uno lo conocían antes que se fracasó, y dos lo conocían porque los hombres seguían cazando ahí, y no solo los hombres, sino también las abuelas, porque los hombres, que son hombres, no pueden vivir sin mujeres, entonces siempre había una abuela para cocinar, para preparar las pieles, para hacer todo de la casa. Y entonces, por ejemplo, la madre de Daria nunca se fue fuera de la selva, siempre se quedó, no solo por esa razón, fue una instrumentalización por su parte del sistema económico soviético, pero tenía que ver con esto. Pero ella se quedó porque para ella salir de la selva era absolutamente imposible, pero esto. En 1989 daría cuenta que entonces, incluso si nosotros tenemos en la mente la fecha de 91, allá más al este, que es más pobre y tal, ya el sistema se estaba fracasando, y entonces cuestiones muy prácticas de a cierto punto los alimentos no llegaron más en las tiendas, como que los medicamentos y tal dejaron de llegar, la luz terminó por cortarse, entonces fue como todo un proceso de habían sido arrastrados a sus maneras de convivir con otros seres, dado el hecho que ahora era el sistema soviético que se encargaba de ellos como de manera muy paternalista, ¿no? Y con esa idea del socialismo, al cual siguen siendo muy atados los Eben, de hecho, esa idea de que estamos haciendo un colectivo. El problema es que el colectivo fue hecho sin los demás seres. Y entonces en ese momento se cortó todo, y la visión, porque era una visión, Daria lo dice, que ella de verdad acreditó en esa idea del internacionalismo soviético y todo esto, era como era importante, y cuando esto se fracasó empezó a soñar
a soñar con la selva y a soñar con su madre. Y su madre hacía tiempo que le decía que tenía que volver porque no iba a pasar bien. Le decía exactamente esto, que no podía pasar bien porque se habían alejado de sus relaciones con los otros seres, entidades, tal, y entonces que algo mal iba a pasar, pasó. Y entonces ella lo cuenta así, y esto yo creo que lo cuenta en la peli, que fue un sueño que vio Tfayan, que era donde ella nació, y que entendió en ese momento que la luz se cortó, de que los espíritus de las potencias de la selva estaban regresando. En ese momento en cual la electricidad moderna se corta, todas las potencias regresan. Y yo creo que nos pasaría exactamente lo mismo al final, yo creo. Y así decidió de regresar definitivamente allá. Pero fue un proceso muy difícil en cual Daria tuvo 2 maridos. El primero fue matado durante el Imperio Soviético, entonces había una tipo de agricultura de trigo intensiva y había esas grandes máquinas, ¿no? No sé cómo se dice, así que cortan ese primer marido fue matado bajo de una cuestión así. Imagínate un tipo de violencia, muerte, esto. Y el segundo, entonces cuando pasó esto, 99, 89, 90, 91, durante entre 5 y 10 años, pero 5 años muy fuerte fue el caos. Entonces benditos y tal, fue como capitalismo salvaje, quién iba a retomar todo lo que había que retomar y tal. Y entonces hubo muchos conflictos en ese momento. El segundo marido fue matado en un tipo de conflicto así al final del río Icha, y hasta ese día ella tiene una costumbre, lo se ven, de no hablar de las cosas malas porque mejor no verbalizarlas si el mundo escucha, después te pueden pasar cosas mal y tal. Entonces hasta ese día los niños piensan que su padre se murió de una crisis cardíaca, no sé cómo, pero fue matado, y me lo dijo a mí porque no me puede afectar, pero así es. Ahora es muy difícil lo que pasó, y es la razón por la cual también, la guerra a mí me hizo que no podía regresar más, pero eso no es nada en comparación de las otras cosas que pasaron, que el gobierno ruso mandó a la mayoría de los hombres jóvenes indígenas en Ucrania para luchar. Y Iván, el hijo de Daria, que tiene 35 años, fue mandado y lo mataron hace 3 meses. Entonces esa familia que vive allá va a desaparecer porque Daria necesitaba a los hombres, sus hijos, para estar con ella, porque son condiciones de vida muy difíciles, y eso es lo que pasó. Entonces sí, muy violento. Y acabo de escribir una, porque a cierto punto era tan, no sé, para mí me siento súper afectada por todo esto, y también súper sin poder de hacer nada, y claramente, no sé, este sentido de que hablaba al inicio de no sentido, de absurdidad total de lo que estamos viviendo. Y
Entonces, pero sí acabo de escribir una postfaz para el este de los sueños sobre esto, sobre la muerte de Ivan. Então, a gente tem tempo ainda para uma última questão. Você? Oi, eu também não sou da antropologia, então desculpa se a pergunta foi algo que você já falou muito recorrentemente, mas eu queria te ouvir falar um pouco mais sobre o que você disse de quando tem um estado caótico das mudanças climáticas, por exemplo, um regresso ao tempo do mito, o que isso significa exatamente, porque eu fiquei, ou não exatamente, mas se você enxerga alguma correspondência com um outro lado, né, no nosso mundo daqui, assim, com essa volta desses novos recits que tanto são falados, sabe? O que significa, o que pode significar voltar para esse tempo do mito, que não seja refazer narrativas e só buscar outras formas de contar histórias. Se você enxerga alguma correspondência e alguma alternativa, não sei, algum caminho um pouco concreto do que pode ser, do que a gente pode buscar, sabe? Ou que não seja só cair nessas palavras que viram grandes modas, né? Como você estava dizendo. Claro, bueno, no creo que la idea del retorno al tiempo del mito, aunque yo creo que es una super idea, no creo que se ha hecho moda todavía, entonces estamos a salvo. Pero bueno, ahora no voy a como que a ir en el detalle de los dichos mitos, porque bueno, sería demasiado largo, pero lo que quiero decir, y es algo que estoy viendo, de hecho, no sé, sería una discusión muy interesante entre o colectivos indígenas o antropólogos, los dos, de saber si esto tiene relevancia como en varios lugares. Yo creo que sí, pero es esa idea de que entonces ellos están, esto en Alaska, bueno, es que lo fui profundizando en Alaska, ellos estaban viendo los animales hibridarse, especies que los biólogos habían dicho que no se podían hibridar. Por ejemplo, los lobos y los chacales. Lobos y los coyotes, o los osos blancos y los grizzly, ¿no? Bueno, y hay varios ejemplos así. Entonces los biólogos habían dicho que no, son especies totalmente diferentes y tal, pero con el cambio climático los osos blancos bajan, los osos marrones suben, se encuentran y así se mezclan, lo mismo con los lobos y muchas poblaciones así de animales. Y así es como se inventa especie, se reinventa, de hecho se regresa a un punto en cual las especies como la conocemos ahora no son bien definidas. Y eso es, bueno, una gran parte de la escritura de Les Âmes Sauvages trata de esto, es que entonces estas figuras híbridas entre especies que aparentemente no se pueden reproducir son ya pensadas en la mitología, existen, son seres que existen. Entonces es muy vívido porque en las historias tienes un ser, por ejemplo, que es parte lobo, parte coyote y que tiene esas capacidades justamente siendo un poco entre los dos mundos, entre las dos especies de trickster, que es un concepto también muy importante en la antropología.
Y entonces, esto es que es una correspondencia muy literal que se puede buscar en la etnografía, escuchando los mitos de origen. Y a mí me gusta, y claro, hay una cuestión de analogía poética que me gusta. El lado etnográfico funciona. La analogía que me gusta es esa idea de que si vas escuchando un mito de origen, al inicio solo había el mar, ¿okay? Están todo en el mar, están en el water world, eso funciona con nosotros también, ¿no? Y se encuentran dos seres. Esto es muy como Canadá, Alaska. Este mito tiene varias versiones, pero es este mito. Se encuentran dos seres. Uno pregunta al otro de ir a encontrar una tierra debajo del agua para intentar inventar una tierra sobre caminar juntos. Baja en el agua y son siempre 3 veces. Me gustaría que alguien me explique por qué siempre 3 veces, pero son siempre 3 veces. Una vez tiene un poco, regresa lo suficiente, segunda vez un poco más, tercera vez suficientemente. Ahí con magia crean un mundo donde se puede vivir en colectividad. Y ahí en esa tierra después se pasan muchos conflictos entre las especies diferentes y se van como poniendo en dificultad, tratando de matarse, hibridándose, y así se crea poco a poco las diferencias que hacen un mundo. Lo que me pareció muy bonito es que decir, estamos volviendo al tiempo del mito, que fue algo que ellos dijeron, eso no lo puse así, pero no lo inventé, fue la etnografía. Lo que me parece muy bonito es que nos permite, siguiendo sus pasos, ¿no? Muy reflexivo, como que, pero esto ya ha pasado, eso ya lo experimentamos en un futuro antiguo. Agarrar la cuestión del cambio climático de manera diferente que la cual el GIEC la está agarrando, por ejemplo, ¿no? Claro, es horrible, va a ser más y más peor, vamos a ir al muro y el tecnosolucionismo no nos va a salvar. ¿Qué hacemos? Bueno, yo escuchando esto y lleno de... Entonces, pero podemos pensar en el tipo de hibridación que en el tipo de reconfiguración que se está inventando ahora y que ya está pensado por esas mitologías. Eso para mí cambia todo. Y no es como un concepto abstracto. Si cada colectivo puede remontar el hilo de su memoria, ¿no? y ser pesquisos de sus propias historias, a ver cómo la actualidad súper fuerte está resonando con un pasado muy antiguo y hacer ¿no? Y también yo creo que ese concepto, esa idea de retorno al tiempo del mito ayuda como a la vez estamos en una urgencia increíble y a la vez es el momento en cual hay que dar un paso atrás, darse el tiempo de reflexionar, de convocar a la memoria, a las memorias en cada lugar, y eso me parece ser un método de investigación y no solo como un concepto abstracto. ¿Sí? E não me acordo se eu ia na segunda coisa. Anastasia, muito obrigado por sua fala. Acho que ficamos aqui. Obrigado pela presença de vocês.